una niña llamada Yuki la guerrera. Cuando aún era un bebé, sus padres la abandonaron en el bosque de Lizariel, un lugar antiguo lleno de vida, donde los animales y los seres del bosque convivían en armonía. Los guardianes del bosque y los animales decidieron cuidar de la pequeña como si fuera una de los suyos. Así, Yuki creció entre árboles antiguos y senderos salvajes, aprendiendo a moverse por el bosque y a convivir con los lobos que lo habitaban. Un día, mientras jugaba y se adentraba cada vez más lejos persiguiendo animales del bosque, terminó perdiéndose y salió sin darse cuenta de los límites de Lizariel. Fue entonces cuando unos comerciantes que viajaban por el camino la encontraron sola. Aquellos comerciantes se dirigían al reino del Dravia para comerciar. Al ver que la niña no tenía familia ni sabía de dónde venía, decidieron llevarla con ellos y cuidarla durante el viaje. Tras comerciar en el Dravia, los comerciantes regresaron a su hogar en Ravenold y Yuki fue con ellos. Allí comenzó una nueva vida entre la gente del pueblo. Con el tiempo, Yuki se hizo amiga de un chico llamado Zero. Pasaban los días jugando por las calles y los alrededores del lugar, imaginando aventuras y luchas como si fueran grandes guerreros. Un día, mientras jugaban y practicaban con palos como si fueran espadas, un caballero llamado Alaric los vio, observó cómo Yuki se movía y cómo luchaba, incluso siendo tan joven, y quedó sorprendido por su habilidad. Alaric le dijo que tenía un talento natural y que si entrenaba de verdad, algún día podría convertirse en una gran guerrera. Aquel momento marcó a Yuki. Desde entonces empezó a soñar con convertirse en caballera. Años después, cuando tuvo la edad suficiente, tanto Yuki como Zero decidieron alistarse en la Academia de la Espada de Ravenhold para aprender el arte de la lucha. Tras años de entrenamiento y esfuerzo, finalmente ambos fueron nombrados caballeros. Desde entonces comenzaron a realizar misiones para proteger las tierras y ayudar a quienes lo necesitaban.
En una de esas misiones, lejos de Ravenold, Yuki y Zero se encontraron por primera vez con una presencia oscura que no habían visto nunca. Eran los temidos, los Malasombra, criaturas de sombra que sembraban el caos allí donde aparecían. Regresaron rápidamente a Ravenold para contarle lo sucedido a Alaric. Al escuchar su relato, Alaric entendió que una gran oscuridad estaba comenzando a extenderse por el mundo. Entonces reunió a los caballeros y preparó a Ravenold para la guerra. Marcharon juntos a enfrentarlos. La batalla fue dura y despiadada. Caballeros caían, los caballos se asustaban y el ejército de los Malasombra parecía surgir de las sombras mismas. Yuki y Zero luchaban con valentía, pero pronto se dieron cuenta de que la fuerza de los Malasombra superaba cualquier preparación que habían tenido hasta entonces. Finalmente Alaric dio la orden de retirada. Los caballeros supervivientes lograron retroceder y rehacer a Ravenold. La ciudad estaba marcada por la batalla. Muchos estaban heridos y los ánimos decayeron, pero todos comprendieron algo importante. No podían subestimar a los Malasombra. Después de la primera batalla contra los Malasombra, Alaric envió a Yuki y Zero a ver al rey del Dravia para informarle de la amenaza y pedir ayuda. Cuando llegaron al Palacio Real, contaron con detalle lo que habían visto. La fuerza de los Malasombra, la destrucción que podían causar y el peligro que representaban para todos los reinos. El rey los escuchó atentamente
escuchó mientras explicaban la amenaza de los malas sombras, pero se mostró interesado únicamente en el oro y los minerales valiosos. Al final les echó del reino, dejando claro que no ayudaría a nadie que no le diera beneficio económico. Al notar el gran potencial de Yuki, les propuso que se quedara en el reino para ayudarlo a protegerlo. Pero Yuki, firme y decidida, rechazó la oferta. Su lugar estaba junto a Ravenna y su misión de proteger a todos los reinos. Al ver su negativa, el rey se enfureció. Discutieron, pero él no cedió. Finalmente, los expulsó del reino de Arantir, dejándoles claro que no recibirían ayuda ni apoyo. Tras ser expulsados de Arantir, Yuki y Zero regresaron a Eldrabia para informar al rey Erion sobre la amenaza de los Malasombra. El rey comprendió la gravedad de la situación y decidió enviar parte de su ejército a Ravennol para reforzar la defensa, mientras encomendaba a Yuki y Zero una misión crítica. Partieron río Eldar, unir a los habitantes que aún resistían y protegerlos antes de que la sombra de los Malasombra avanzara sin control. Cabalgando hacia Eldaren, los jóvenes caballeros notaron que el mundo se volvía cada vez más gris y sombrío a medida que se acercaban a las montañas de Umbrael. Los campos perdían color. Los árboles parecían encogerse y el aire estaba cargado de tensión. Aún así, la determinación de Yuki y Zero los mantuvo firmes. Su llegada podía ser la única esperanza para quienes aún vivían allí. Al llegar, encontraron el pueblo envuelto en una calma tensa. La mayoría de los habitantes se había refugiado, pero Drenek, junto a unos pocos soldados supervivientes, se unió a ellos. Juntos trazaron un plan: proteger a los habitantes y evacuar a los que quisieran acompañarlos hacia Ravennol, donde estarían seguros y podrían unirse a la defensa contra los Malasombra. Sin embargo, no hubo tiempo para la preparación. Desde el bosque cercano emergió un ejército de Malasombra, la realidad a su paso y absorbiendo la luz del día.
La batalla fue brutal, caballeros y soldados caían, la oscuridad se extendía y Yuki fue herida gravemente. Zero luchó con furia, pero fue retenido por los supervivientes mientras los Malasombra cerraban el círculo. Cuando la oscuridad parecía consumarlo todo, los Malasombra se detuvieron y comenzaron a retirarse hacia Umbraet, dejando un silencio inquietante. En medio de la devastación, un gran lobo negro apareció y protegió a Yuki, llevándola lejos del campo de muerte. Perdió el conocimiento y despertó días después en Litariel, el bosque prohibido de su infancia. Allí, entre árboles gigantes y construcciones vivas integradas en la naturaleza, Yuki fue cuidado y con él fue a sanar. El broche que siempre llevaba brillaba con un pulso azul tenue, recordándole su poder y su conexión con la oscuridad que había enfrentado. Mientras su cuerpo se recuperaba, los recuerdos de su infancia y la presencia constante del lobo le recordaban que no estaba sola. El bosque parecía protegerla y guiarla, y pronto supo que debía encontrarse con el druida de Litariel, guardián del bosque y de su memoria, quien la esperaba en el corazón antiguo del bosque para revelarle respuestas que cambiarían todo lo que conocía sobre sí misma y su destino. Siguiendo al lobo, Yuki descendió por el sendero hacia el centro más antiguo de Litariel, hasta llegar a un claro circular rodeado de árboles inmensos y símbolos antiguos tallados en la tierra. Allí, sobre una raíz elevada, esperaba el druida, listo para enseñarle lo que debía saber. El druida le explicó que su broche y el lobo eran parte de su destino. Yuki nació bajo luna creciente y por ello su vínculo es un lobo, mientras que otras fases de la luna crean vínculos con otros animales. Aprendió a controlar su poder, a meditar, a moverse sin ser vista y a percibir la oscuridad antes de que apareciera. Comprendió la verdad sobre sus padres biológicos, huyeron a Talmir,
fueron alcanzados por la sombra y se convirtieron en mala sombra. Aunque no podía salvarlos, encontró fuerza en los vínculos que había elegido. Zero, Alaric, sus padres adoptivos y su reino. El druida le recordó que Lithariel no podía unirse a la guerra, pues su deber era proteger la vida del bosque y sus habitantes, no marchar como ejército. Yuki aceptó con respeto y salió de Lithariel, cabalgando sobre su lobo negro, regresando a Ravenold, donde Zero la esperaba. El reencuentro fue intenso y lleno de emociones. Yuki explicó al rey, a Alaric y a sus padres adoptivos todo lo aprendido, su vínculo con el lobo y la conexión con la luna esa noche. Zero no se giró cuando ella se acercó, pero sabía que estaba allí durante unos segundos. Ninguno habló. Zero la miró al fin y en sus ojos había algo distinto. No era solo culpa, no era solo rabia, era miedo. No quiero volver a perderte, dijo con la voz rota. No podría soportarlo, eres demasiado importante para mí. Las palabras le costaron más que cualquier combate. Dentro de él, sin que apenas lo hubiera comprendido, había nacido algo, no en medio de la guerra, sino en medio del dolor. Amor. Yuki lo miró, sus ojos brillaban bajo la luna creciente, reflejando la misma luz que llevaba en el broche. Se acercó un paso más. No me perderás, susurró. Alzó la mano y la apoyó sobre su pecho. Mi lobo es mi vínculo por nacimiento, es parte de mi alma. Pero tú, respiró hondo, tú eres un vínculo que elegí. Zero no respondió, no pudo. Yuki lo besó. No fue un beso desesperado, fue una promesa, una decisión, una unión silenciosa antes del abismo. A unos metros, su lobo negro observaba, no con celos, no con incomodidad, con comprensión, porque los lobos entienden la lealtad y reconocen cuando alguien pertenece a la manada. Bajo las estrellas, bajo la luna, sin más testigos que la noche, se abrazaron. Sin más palabras, sin más promesas, esperando el alba, esperando el destino. El alba llegó como un susurro sobre Ravenold. El rey habló poco, solo lo necesario, recordando el motivo de la lucha, prometiendo unidad y dejando que el destino hiciera su parte. Yuki avanzó primera, a lomos de su lobo negro. Zero a su derecha, firme y silencioso, la seguía sin dudar, decidido a protegerla a una costa de su vida. Alaric vigilaba a su izquierda, orgulloso de la joven que lideraba aquella marcha hacia Umbreth. Detrás, la caballería resonaba con los cascos sobre la tierra húmeda, avanzando sin mirar atrás. Al principio, el paisaje aún conservaba verde y trigo, pero cuanto más se acercaban a Umbreth, más denso se volvía el aire. Los
pájaros desaparecían. La luz parecía enferma, el suelo gris y marchito. El límite del dominio de las sombras se sentía antes de verse. Nadie hablaba, solo el eco de los cascos y el respirar contenido. Al caer la noche, el campamento se organizó. La estrategia se discutió con discreción. Avanzar en formación cerrada, proteger los flancos, inspeccionar cada grieta. Fue entonces cuando Yuki notó un cuervo extraño, observando desde las rocas antes de volar directo hacia el corazón de Umbrat. La sombra ya sabía que estaban allí. Mientras tanto, en Litariel, el druida percibió el vínculo. El cuervo, al cruzar la frontera invisible, llevaba la luz del bosque hacia el campo de batalla. Preparó el templo, activó los sellos y convocó a los animales del bosque, herbobos, ciervos, búhos y cuervos se reunieron, listos para el llamado. No lucharían con acero, sino con lo que eran. El amanecer en Umbret fue pesado y enfermo. La primera oleada de mala sombra surgió de las grietas. Cuerpos de humo retorcidos y sin rostro que avanzaban hacia los humanos. La línea de Ravenhold resistía, pero pronto la montaña comenzó a parir más sombras, más densas y rápidas. Zero protegía el flanco derecho de Yuki. Alaric sostenía la línea central, pero el ejército empezaba a ceder. Desapareció Thorin, el dios de las montañas profundas, colosal y humanoide de roca y humo. Su presencia oscureció el cielo y su voz golpeó la mente de todos. El broche de Yuki comenzó a brillar, respondiendo al desafío, y la batalla se tornó no solo de acero, sino de voluntad y luz. Entre gritos y desesperación, por una sombra. Alaric luchaba hasta el último instante. El lobo negro de Yuki permanecía a su lado. Defensivo y feroz, ella blandía su espada con precisión y rabia, atacando los núcleos de sombra, mientras la luz de su broche irradiaba esperanza en medio del caos. Entonces llegaron los refuerzos del bosque. Lobos surgieron de la penumbra, mordiendo a las malas sombras. Cuervos descendieron como flechas vivientes. Búhos guiaban ataques desde lo alto. Ciervos se embestían con fuerza entre las grietas de roca. Umbretiano era un territorio de sombras puras. La luz y la vida del bosque se habían unido al acero de Ravenhold. Los soldados humanos caían entre sombras y grietas, mientras el aire ardía con polvo, humo y un olor metálico. Yuki, envuelta en la fuerza de los animales
bosque. Belizariel la envolvió, elevándola sobre un braez. Su broche brillaba con intensidad y su cuerpo irradiaba la fuerza del bosque y la Belizariel. Mientras los animales luchaban abajo como un escudo viviente, frente a ella, Thorin, el dios de las montañas, se mostró sorprendido y enfurecido ante su luz. Yuki, levitando, habló en un idioma antiguo, implorando al dios que no castigara a los inocentes y explicando la codicia de Arantir que había generado la oscuridad. Thorin desató su furia sobre el reino. Una columna de sombra se lanzó hacia Arantir, filtrándose en castillos, calles y hogares, consumiendo a los corruptos y transformando al rey Varog en ceniza mientras gritaba de horror y dolor. Su ira era un juicio directo a los culpables, recordando la profanación de sus montañas y la maldad de la codicia humana. Pero Yuki, con compasión y fuerza, permaneció firme, irradiando luz y purificando el campo de batalla. La energía del bosque y la luz lunar canalizadas a través de su broche alcanzaron a todos, dispersando la negrura y restaurando a los caídos. Thorin, poco a poco, se calmó, su ira y dolor se disolvieron y el dios retornó a su descanso ancestral. Yuki ascendió suavemente, aún envuelta en la luz, y sus compañeros despertaron, asombrados de ver que estaban vivos y sin heridas. La fuerza divina se desvaneció, dejándola exhausta y humana de nuevo. Zero y Alaric la sostuvieron, mientras el campo de batalla se calmaba. El rey se acercó, arrodillándose frente a ella, y reconoció su valor. Había calmado a un dios, salvado a los inocentes y castigado a los culpables. La guerra había terminado, Umbraez quedaba atrás y el ejército emprendió el regreso a casa. Yuki, sostenida por sus amigos, caminaba como lo que siempre había sido, una guerrera. El regreso a Eldraría fue silencioso. El ejército avanzaba despacio, con el peso de la batalla aún sobre los hombros. No había cantos ni celebraciones. Cuando las puertas de la capital se abrieron, el pueblo comenzó a reunirse en las calles. Algunos lloraban al reconocer a familiares que creían muertos. Otros simplemente guardaban silencio, con la mano sobre el pecho.
Yuki caminaba entre Zero y Alaric. Aún estaba cansada, pero ya podía sostenerse por sí misma. Nadie gritaba su nombre ni sabía aún lo ocurrido en un breath, y ella lo agradecía. No era momento de gloria, sino de descanso. Los soldados dejaron las armas, lavaron el polvo de la guerra y curaron sus heridas. Yuki pudo bañarse, por fin sin tensión, y dormir profundamente, sin sombras, ni gritos, ni dioses enfadados. A la mañana siguiente, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar. No era alarma, era convocatoria. El rey había ordenado preparar un gran festín y un discurso para todo el reino. Las plazas se llenaron de mesas, antorchas y música, mientras la gente acudía sin saber aún toda la verdad. Cuando la plaza estuvo repleta, el rey apareció en el balcón. Habló primero de la valentía de los soldados y de la victoria sobre la amenaza que pesaba sobre Avantia. La multitud aplaudió con alivio, pero el rey continuó. Arantir, tras la caída de su antiguo rey, necesitaba un nuevo líder. Entonces llamó a Alaric. Ante toda la plaza lo nombró nuevo rey de Arantir. Reconociendo su honor y lealtad, Alaric aceptó solemnemente, arrodillándose ante él mientras la multitud estallaba en aplausos. Después el rey llamó a Zero. Le ofreció ocupar el lugar que Alaric dejaba en Ravenold, formando a los nuevos cadetes y enseñándoles el valor, la lealtad y la importancia de proteger a quienes luchan a su lado. Zero aceptó con respeto, consciente del peso de esa responsabilidad. Pero aún quedaba alguien por mencionar. El rey descendió del balcón y caminó directamente hacia Yuki. La multitud se apartó en silencio para dejar paso. Ella se arrodilló ante él, pero el rey no lo permitió. La levantó y la miró a los ojos. Con voz serena declaró ante todo el reino que ella era la guerrera más fuerte de Avantia, la que se había enfrentado a un dios, lo había comprendido y lo había calmado. Incluso afirmó que ella merecía la corona más que él. Entonces, ante el asombro absoluto de la plaza, le ofreció convertirse en reina de Eldravío. El silencio fue total, pero Yuki, sonrojada y claramente abrumada, negó suavemente, explicó que el reino necesitaba la sabiduría del rey,
y que ella ya había ganado lo que realmente deseaba: un hogar, una familia, compañeros inseparables y un amor que la unía a cero. Acarició la cabeza de su lobo negro y concluyó con sencillez: eso era su reino. Durante un instante la plaza permaneció en silencio, llena de respeto. Luego el pueblo estalló en aplausos, no porque hubiera rechazado la corona, sino porque acababa de demostrar por qué era digna de ella. Tras despedirse del Rabía, Yuki y Zero emprendieron el camino de regreso a Ravennol. Esta vez el viaje era distinto. Ya no cabalgaban hacia la guerra, sino hacia su hogar. El camino fue tranquilo. El lobo negro avanzaba firme mientras el caballo de Zero cabalgaba a su lado. No hacía falta hablar demasiado. Después de todo lo vivido, el silencio entre ellos era cómodo y lleno de paz. Al llegar a Ravennol, algunos habitantes los reconocieron y los saludaron con respeto, pero Yuki no se detuvo. Fue directa a casa. Apenas cruzó la puerta cuando su madre adoptiva la abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. Su padre también la estrechó entre sus brazos, orgulloso y emocionado. No hicieron preguntas, simplemente estaban felices de tenerla de vuelta. Zero, que al principio se había quedado a un lado por respeto, terminó atrapado también en el abrazo familiar. Entre risas pasaron el día juntos, compartiendo comida caliente, recuerdos y agradecimientos. Al caer la tarde, Zero se levantó. Ahora viviría dentro de la academia de Ravennol y temía que empezara a acomodarse en su nuevo hogar. Después de despedirse de los padres de Yuki, prometió volver al día siguiente. Cuando la noche cayó, Yuki se despidió de sus padres y fue a ver a Zero. Sus padres sonrieron, entendiendo perfectamente. Yuki caminó bajo la luz de las antorchas hasta la academia, hacia los nuevos aposentos de Zero. Yuki entró
rompieron a reír. Vaya historia, dijo Cero. Como las que nos montábamos de pequeños, respondió Yuki. Yuki y Dero se dejaron caer sobre la cama, todavía riendo. Yuki acariciaba la mejilla de Cero mientras él apartaba un mechón de su cara. Sus frentes casi se tocaban. Después de un momento, Yuki se puso un poco más seria. Me falta algo por hacer. Cero la escuchó atentamente. Mañana quiero ir a Lizarriel, ver cómo está mi otra familia. Los que me cuidaron cuando era pequeña. Cero no lo dudó, se inclinó y la besó con suavidad. Como ordene la mejor guerrera de Avantia. Yuki soltó una carcajada. Idiota, heroína. Exagerado, reina sin corona. Rieron otra vez. El cansancio del largo camino finalmente los alcanzó y poco a poco se acomodaron juntos hasta quedarse dormidos. A la mañana siguiente, llena de energía, Yuki partió hacia Lizarriel sobre su lobo negro. El bosque la recibió con su paz habitual. Árboles altos, luz filtrándose entre las hojas y el aroma de la tierra húmeda, pero algo había cambiado. Los habitantes comenzaron a salir a su encuentro sonriendo. ¡La mejor guerrera, Yuki! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Lo has logrado! Incluso los animales del bosque, lobos, cuervos, ciervos y búhos, parecían reconocerla. Este bosque siempre será tu hogar, pequeña loba. La multitud comenzó a aclamarla, llena de orgullo. Entonces el druida le hizo una oferta especial. Si deseas pedirme algo, lo que sea, y está en mi mano, lo haré por ti. Yuki se acercó despacio, Miró alrededor un momento y luego se inclinó hacia el druida para susurrarle algo al oído. Nadie más escuchó la que dije.
finalmente asintió con serenidad. Después de un año, cuando la luna esté en fase creciente, así será. Un murmullo recorrió el claro, nadie sabía qué había pedido Yuki, pero todos entendieron que era algo importante. Yuki sonrió, satisfecho. Después pasó el resto del día recorriendo Litariel, hablando con los habitantes del bosque, acariciando a los animales y disfrutando de la tranquilidad de aquel lugar que siempre había sido parte de su vida. Al caer el sol se despidió de todos y regresó a Ravencolt. Con el paso de los días, la vida volvió a la calma. Zero enseñaba en la academia de Ravenholt, entrenando a nuevos cadetes y transmitiéndoles lo que había aprendido en la guerra. Yuki a veces lo ayudaba en los entrenamientos, mostrando su habilidad con la espada y cabalgando junto a su lobo negro. Cuando no estaba en la academia, pasaba tiempo con sus padres adoptivos, ayudando en la huerta y disfrutando de la vida sencilla que tanto había echado de menos. Por primera vez en mucho tiempo, vivía en paz. Una noche tranquila, mientras paseaban bajo la luz de la luna creciente, Yuki decidió contarle a Zero lo que había pedido al druida. Lo miró con una sonrisa especial. El druida aceptó mi petición. Zero frunció el ceño, curioso. ¿Qué le pediste? Yuki respiró hondo. Que pudiéramos casarnos en Litariel. Zero se quedó inmóvil un instante. Luego la abrazó con fuerza, emocionado hasta las lágrimas. De verdad. Yuki asintió entre risas. El druida había aceptado, aunque los humanos normalmente no podían entrar en el bosque sagrado. Pero su unión era diferente, porque sus vínculos eran fuertes y puros. Bajo la luz de la luna creciente, Zero la besó con emoción. A unos pasos de distancia, el lobo negro huyó hacia el cielo como si bendijera aquella promesa. El sol comenzaba a esconderse
entre las copas de los árboles del Itarriel, tiñendo el bosque de tonos dorados, plateados y suaves sombras que danzaban entre las hojas. La luz se filtraba como si el propio bosque quisiera formar parte de aquel momento. En el centro del pueblo, preparado por los habitantes del Itarriel, flores silvestres cubrían el suelo y pequeñas luces naturales, luciérnagas y cristales del bosque, iluminaban el lugar con una calma mágica. Los habitantes del bosque estaban allí, y también estaban los animales vinculados al bosque. Lobos, cuervos, ciervos y búhos observaban desde los bordes del claro, tranquilos, como si comprendieran que estaban presenciando algo importante. Yuki se encontraba de pie frente a todos. Su lobo negro permanecía a su lado, orgulloso y sereno, como siempre había estado desde que su vínculo nació bajo la luna creciente. A su lado estaba Zero. Tomaba su mano con fuerza, pero no por nervios, sino por emoción. Sus dedos entrelazados parecían decir todo lo que no hacía falta pronunciar en voz alta. Durante un momento, Yuki miró a su alrededor. Entonces dio un pequeño paso adelante. Su voz fue clara, aunque cargada de emoción. Gracias a todos por estar aquí, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Y gracias por permitir esta excepción, por permitirnos casarnos en Itarriel. El druida, que se encontraba frente a ellos, sonrió con esa mezcla de sabiduría y ternura que siempre había tenido hacia ella. Sus ojos descansaron un instante en Yuki, como si aún viera en ella la niña que había llegado al bosque tantos años atrás. Que menos siendo tú, la pequeña loba. El druida levantó ligeramente las manos y el murmullo del bosque pareció calmarse. Incluso el viento entre las hojas disminuyó, como si todo Itarriel estuviera escuchando. Entonces habló. He visto muchas lunas pasar en este bosque, dijo con voz tranquila pero profunda. He visto nacer vínculos, romperse otros. Y he visto a esta pequeña loba crecer entre nosotros. Miró a Zero. Y también he visto cómo alguien caminaba a su lado desde la infancia. Incluso cuando los caminos
parecían separarlos. Sus palabras resonaron entre los árboles. Esto que celebramos hoy no es el inicio ni el final de una historia. El druida señaló suavemente el cielo, donde la luna creciente comenzaba a aparecer entre las ramas. Es simplemente el destino y la aventura que la vida aún les tiene preparada. Luego añadió con calma: pero recordad siempre algo. Permaneced cerca de vuestros vínculos, de vuestra familia, de aquellos que caminan a vuestro lado. Porque al final, eso es lo más importante que existe en este mundo. Hubo un silencio lleno de emoción. Yuki miró a Zero. Sus ojos brillaban, en ellos estaba todo lo que habían vivido. La infancia, los entrenamientos, las batallas, los miedos, las risas y el camino que aún quedaba por recorrer. Zero la miraba igual. Durante un segundo ninguno dijo nada. Y entonces Yuki sonrió. Ese gesto pequeño tan suyo. Se acercó un paso más y lo besó. Un beso sincero, profundo, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Durante un instante todo quedó en silencio. Luego el bosque estalló en celebro. Eran los habitantes de Litarrie, aplaudieron y rieron con alegría. Los lobos alzaron sus cabezas